Bien, buenas tardes. Vamos a empezar nuestra clase. Básicamente, hoy nos toca avanzar lo que es el capítulo 6, que es el de la torsión. Pero antes de empezar a avanzar este tema, quiero decirles que hoy nos han pasado las listas oficiales. Y de lo que dice en Classroom, que tengo 272 alumnos, en las listas oficiales solamente tengo 181. Entonces, estamos hablando de casi unos 80 alumnos de más, 80, 90 alumnos de más. Entonces, he estado revisando las listas y hay algunos que están doblemente inscritos, hay otros que no están en la lista. Entonces, mañana voy a depurar eso. O sea, a todos los que tienen doble inscripción, todos los que no son alumnos van a ser eliminados mañana. Entonces, el grupo mínimamente va a quedar con 180 estudiantes, que es lo que tengo en las listas, ¿no? De las 3 carreras. Entonces, los que no son alumnos, los que tienen doble inscripción, o sea, están 2 veces anotados en Classroom, se les va a eliminar, ¿ya? Y sin reclamo alguno. Entonces, eso está haciendo que bajemos la cantidad de personas para el día del examen. Entonces, el día del examen ya no va a ser en 3 días, ¿no? Porque estamos bajando todo un grupo, se va a ir. Entonces, solamente vamos a dar en 2 días. El examen va a ser el martes, el grupo A, y el miércoles, el grupo B. Les voy a pasar la división, va a ser por apellidos, entonces les voy a pasar la división y voy a decir de qué apellido a qué apellido van a entrar a los diferentes enlaces de Meet que tenemos. Sí, directamente de esa manera. Por suerte, podemos nosotros restringir el ingreso de personas a las clases. Sí, entonces directamente yo les voy a dar código de Meet para que puedan ingresar al examen, ¿sí? Y les digo, mañana voy a todos los que están inscritos con doble correo y demás cosas. Entonces, cada uno sabe cómo se ha inscrito, cómo ha entrado y demás. Entonces, vamos a eliminar a toda esa gente, y son casi 80 o 90 personas. Y ahora sí, comenzamos con el avance de nuestra materia. Vamos a ver el capítulo 6, que está destinado a lo que es la torsión. Micrófono encendido. Alex, ¿tienes tu micrófono encendido? Apágalo. Eso. Bien, entonces comenzamos la clase. Dice, en capítulos anteriores se había estudiado cómo calcular los esfuerzos y las deformaciones en elementos estructurales sometidos a cargas axiales, es decir, que las fuerzas dirigidas a lo largo del eje del elemento, que van a generar, ¿qué cosa? Van a generar tracción o compresión, ¿sí? En este capítulo vamos a analizar los elementos estructurales y partes de maquinaria que se van a encontrar en torsión, o sea, van a ser afectados por un par o momento torsor que va a tratar de enroscar al cuerpo alrededor de su eje longitudinal. Entonces vamos a estudiar los esfuerzos y las deformaciones en elementos de sección transversal circular. O sea, las fórmulas de la torsión que vayamos a desarrollar solo son válidas para elementos de sección circular, que van a estar sometidos, como decimos, a pares de torsión o momentos torsores. El momento torsor se va a simbolizar con la letra T mayúscula. Entonces acá tenemos un ejecito. Estoy aplicando un par torsor, uno en sentido horario y el otro en sentido antihorario para lograr el equilibrio mecánico. Después tengo un eje que está sometido a esfuerzo de compresión, pero además a torsión, ¿sí? ¿Cómo va a quedar? Si inicialmente las líneas longitudinales tenían la forma de la figura A de la parte inferior, una vez que aplicamos el par torsor, estas van a deformarse de esta manera, tratando de generar o parecer el perfil de una hélice,
Entonces, el efecto de torsión va a generar este tipo de deformación en las líneas longitudinales de nuestro eje que vamos a analizar. Como les he dicho, analizaremos solamente para ejes de sección circular. El procedimiento general que vamos a seguir en todos los casos de distribución no uniforme de esfuerzos se puede resumir en los siguientes puntos. Esto es lo que vamos a considerar. Del examen de las deformaciones elásticas que produce un determinado tipo de carga y la aplicación de la ley de Hooke, se determinarán ecuaciones que van a relacionar los esfuerzos producidos con las deformaciones. Estas ecuaciones se van a denominar ecuaciones de compatibilidad, o sea, la ecuación que voy a obtener yo relacionando el esfuerzo que está actuando en un determinado elemento con la deformación de ese elemento, se va a conocer con el nombre de ecuación de compatibilidad. Segundo, aplicando las condiciones de equilibrio en un diagrama de cuerpo libre, se van a obtener otras relaciones entre los esfuerzos. Estas ecuaciones se van a llamar ecuaciones de equilibrio. Entonces ya tenemos dos tipos de ecuaciones, las de compatibilidad y las de equilibrio. Tercero, vamos a comprobar que la solución del sistema de ecuaciones de los puntos 1 y 2, o sea, los anteriores incisos, va a satisfacer las condiciones de carga en la superficie del cuerpo. Es decir, se deben verificar las condiciones de frontera impuestas. En la teoría de la elasticidad, se demuestra que si existe una solución que satisface estos tres grupos de ecuaciones, esta solución es única. Entonces, nosotros vamos a ver el caso de secciones circulares donde vamos a alcanzar este tipo de deformación. Cuando la sección es cuadrada o rectangular, tiene, además de la deformación del eje longitudinal, tiene aplastamientos laterales. Por eso es que es más complejo analizar secciones que no sean circulares. Nosotros nos vamos a abocar al análisis de ecuaciones, de ejes de sección circular. También se conocen con el nombre de árboles de sección circular. Para deducir las fórmulas de la torsión, se van a establecer las siguientes hipótesis. 1. Las secciones circulares permanecen circulares después de la torsión. 2. Las secciones planas permanecen planas y no se alabean después de la torsión, o sea, no van a generar surcos. 3. La proyección sobre una sección transversal de una línea radial de una sección permanece radial después de la torsión. 4. El árbol o eje está sometido a la acción de pares torsores o torsionantes que actúan en planos perpendiculares a su eje. 5. Los esfuerzos no sobrepasan de ninguna manera el límite de proporcionalidad. Entonces, ¿para qué usamos el análisis de la torsión? Justamente para la transmisión que va a darse en ejes de longitudes bastante grandes, que vamos a generar la rotación o transmitir la rotación que va a generar el motor a otro elemento, por ejemplo, una turbina, mediante un acople. Un acople que estamos viendo aquí en el punto A. Entonces vamos a transmitir también mediante acoples. Si nosotros liberamos el acople, o sea, soltamos esta unión, no vamos a poder transmitir el par torsor que va a generar el motor. Entonces, el efecto de la torsión se puede ver de esa manera. Bien, vamos a deducir ahora la fórmula de la torsión. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a considerar una fibra cualquiera a una distancia ρ del eje del árbol. De acuerdo a la hipótesis 3, el radio de dicha fibra gira también el mismo ángulo θ, produciendo una deformación delta igual a dE. La longitud de esta deformación es el arco de círculo de radio ρ y ángulo θ, y va a venir dado por esta relación. ¿De dónde estamos sacando? Entonces, vamos a considerar un eje de sección circular. Entre A y B es la línea inicial, el eje longitudinal inicial,
que va a tener un cierto radio con el centro de la circunferencia. Aplico el par torsor. Si fijo de alguna manera el punto B se va a trasladar hasta donde estoy marcando con punto C. Entonces, esa va a ser la deformación en la torsión. Yo voy a medir el ángulo de rotación que está alcanzando cuando he trasladado desde B hasta C, ese ángulo θ. Entonces, ese ángulo va a ser conocido por nosotros como ángulo de torsión. Y el ángulo de torsión va a representar a la deformación en la torsión. Bien, si yo veo una vista de perfil y la sección transversal de mi eje, voy a ver justamente que la deformación va a venir en forma de una hélice. ¿Qué va a pasar? Voy a asumir que el eje está compuesto por muchas rebanadas colocadas una al lado de la otra, así en todo el eje, de las cuales voy a anotar 3 porciones, es decir, 3 rebanadas voy a considerar. ¿Qué va a suceder cuando aplico el par torsor? La rebanada 1 va a rotar respecto de la 0 hasta alcanzar el equilibrio. Luego, la rebanada 2 deslizará respecto de la 1 hasta alcanzar el equilibrio y lo mismo así de la rebanada 3. Entonces, como estoy viendo, van a deslizar secciones planas adyacentes unas respecto de la otra. Y cuando hay un deslizamiento de una sección respecto de otra en el mismo cuerpo, ese deslizamiento hemos dicho que va a generar esfuerzo cortante o de corte. Entonces, en la torsión, el esfuerzo que yo voy a analizar va a ser un esfuerzo cortante. Tenemos la vista lateral o la vista transversal de la sección del eje. Tenemos el centro y vamos a considerar el radio R. Voy a ver que la deformación va a ser, bueno, en esta vista ahí me coincide, pero una vez que aplico el par torsor, el punto B se traslada hasta donde está C, generando este ángulo de torsión, o sea, generando esa deformación de nuestro eje. Yo voy a considerar, como hemos leído anteriormente, una fibra cualquiera de esa sección transversal. Por ejemplo, DE. DE, que si ampliamos va a estar alejado un radio ρ del centro de la circunferencia. Entonces, voy a ver que la deformación que va a generar este par torsor va a ser justamente el arco de E. Y ese arco de E, si yo considero que esto es un triángulo rectángulo, es decir, ODE, un triángulo rectángulo, voy a ver que el seno del ángulo, seno de θ, va a ser el cateto opuesto, que viene a ser ρ, sobre la hipotenusa. ¿Sí? O perdón. Sí, D va a ser la deformación. Ese es nuestro cateto opuesto. Y ρ es la hipotenusa. Entonces, el seno es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Yo despejo el cateto opuesto, o sea, despejo de E, que es la deformación circunferencial. Entonces, ρ que está dividiendo va a ir a multiplicar al seno. Pero el seno de un ángulo pequeñito es aproximadamente el ángulo pequeñito. O sea que voy a tener que esa deformación circunferencial va a ser igual a ρ por θ. En estas condiciones voy a analizar qué es la distorsión. La distorsión es una deformación transversal de los cuerpos, o sea, esa distorsión va a ser el parámetro muy parecido a lo que es la deformación axial debido a fuerzas axiales, la deformación longitudinal debido a fuerza axial, la deformación unitaria. Si recuerdan, esa deformación unitaria hemos dicho que es igual a la deformación longitudinal sobre la longitud del elemento. En nuestro caso, que es como es una sección transversal, voy a decir que es la deformación circunferencial, o sea, la transversal, sobre la longitud del elemento. Si yo reemplazo esa deformación circunferencial por ρ θ, voy a tener que la distorsión va a ser igual a ρ por θ sobre L. Acá estamos en condiciones de aplicar el esfuerzo cortante según la ley de Hooke. ¿Qué dice la ley de Hooke? Nos dice que el esfuerzo normal es directamente proporcional al módulo de elasticidad por la deformación unitaria de un material.
En el caso transversal, en el caso del esfuerzo cortante, dice que el esfuerzo cortante es igual a un módulo de rigidez que vamos a simbolizar con la letra G por la deformación unitaria o distorsión. Les repito, el esfuerzo cortante aplicando la ley de Hooke es igual a el módulo de rigidez, que es un módulo medido transversalmente, multiplicado por la deformación unitaria que viene a ser la distorsión del elemento. Si os reemplazo sus equivalencias de la distorsión, voy a tener que el esfuerzo cortante es igual a G por tita sobre L, todo por rho. He encerrado entre paréntesis los tres elementos que van a permanecer constantes. Fíjense, tita es el mismo ángulo en cualquier caso. L es la longitud del mi eje y G es el módulo de resistencia o rigidez, ¿sí? Que se mide también en ensayos de laboratorio. La única variable aquí va a ser el radio rho, que puede ser 0 cuando estamos en el centro del círculo, o puede tomar su máximo valor al radio de la circunferencia. Entonces, la variable va a ser rho. Esta ecuación que tengo aquí del esfuerzo cortante, anotada de esta manera, va a ser básicamente mi ecuación de compatibilidad. Entonces, una vez que tengo la ecuación de compatibilidad, analizo el eje, pero con una sección transversal, es decir, voy a cortar el eje transversalmente, acá, en esta dirección. Y voy a analizar su diagrama de cuerpo libre para ver la relación de fuerzas. Voy a ver que tengo el momento torsor de acción, pero en la reacción voy a tener una fuerza diferencial de P, que va a formar 90 grados con mi radio, que voy a denominar rho. Entonces, si yo digo, en función de estas coordenadas y estas condiciones de equilibrio, vamos a decir que la sumatoria de momentos torsores va a ser igual a 0, donde el momento torsor de acción menos el momento torsor de reacción debe ser 0. Se supone que la reacción es una respuesta a la acción. Despejamos el momento torsor de acción y vamos a ver que este momento torsor de reacción es igual a la integral de la fuerza que estoy llamando diferencial de P por el brazo que estoy llamando rho. Entonces, rho por diferencial de P. Si reemplazo su equivalencia de P, voy a tener la integral de rho por el esfuerzo cortante por el diferencial de área. Entonces, nuevamente saco de la integral todo lo que va a permanecer constante, o sea, el módulo de rigidez G, tita, sobre L. Estoy reemplazando este esfuerzo cortante, ¿no es cierto? Entonces, en el esfuerzo cortante, como vamos a ver, tenemos G tita sobre L y rho. Entonces, G tita sobre L ha salido de la integral y me va a quedar rho. Por este otro rho que había, es rho cuadrado, diferencial de área. Ahora, esa integral, la integral de rho cuadrado diferencial de área, vamos a simbolizar con la letra J mayúscula. Y va a ser para nosotros el momento de inercia polar. Entonces, el esfuerzo cortante va a ser igual al módulo de rigidez, el ángulo de torsión y la longitud del elemento. Todo multiplicado por el momento de inercia polar. Despejo tita de esta ecuación de acá. Y voy a tener lo que está en recuadro verde. Tita es igual al momento torsor por la longitud sobre el momento de inercia polar y el módulo de rigidez. Entonces, de esta fórmula, o con esta fórmula, yo voy a poder calcular el ángulo de torsión de mis elementos. Si el ángulo de torsión va a estar en radianes, entonces el momento torsor estará en newton por metro, el módulo de rigidez en newton sobre metro cuadrado, la inercia polar estará en metros a la 4, la longitud en metros, ¿sí?
Pero yo normalmente no voy a trabajar con radianes, sino voy a trabajar con grados. Entonces voy a transformar estos radianes en grados. ¿Cómo hago? Diciendo que 2 pi radianes son igual a 180 grados. Entonces sale mi conversión de unidades y me va a dar un factor constante de 57,3. Este factor de 57,3 es el coeficiente de transformación de unidades. Y voy a transformar el radián en grados aplicando directamente este factor constante. Entonces mi ángulo de torsión va a quedar como el momento torsor, la longitud, la inercia polar, el módulo de rigidez y la constante de unidades, 57,3, que como les he dicho, sale de la relación 2 pi radianes es igual a 180 grados. Entonces, dividir 180 entre 2 pi nos da 57,3. Sustituyendo el valor de g θ L en la ecuación de compatibilidad por su equivalente, momento torsor sobre la inercia polar, se va a obtener finalmente la ecuación del esfuerzo cortante. O sea, el esfuerzo cortante va a ser igual al momento torsor, el radio ρ dividido entre el momento de inercia polar. Todas estas fórmulas que están en el recuadro verde deben ir a su formulario. Ahora, ¿qué es la fórmula de torsión si se desea obtener el esfuerzo cortante máximo? Se debe reemplazar en vez de ρ el radio R de la sección del árbol, es decir, vamos a considerar el radio máximo medido desde el centro del sistema al borde, es decir, cuando yo considere todo el radio de mi sistema. Entonces, este esfuerzo cortante va a ser variable. Este va a ser el primer caso donde yo voy a considerar que los esfuerzos varían en la sección transversal, puesto que el cortante, el normal, siempre hemos dicho que cuando la fuerza actúa en el centroide o centro de gravedad, la distribución de esfuerzos es constante, es homogénea. En cambio, el esfuerzo cortante nos va a presentar variación de esfuerzos cortantes. ¿Cómo hacemos? Bueno, antes de eso, vamos a ver el momento de inercia polar. Para un eje macizo, la inercia polar vale pi sobre 32, diámetro a la 4. Si en vez de eje macizo tengo un eje hueco, un anillo, voy a ver que la inercia polar va a ser pi sobre 32, que multiplica la diferencia de los diámetros multiplicados a la 4. ¿Sí? De esa manera, vamos a considerar la inercia polar para secciones circulares. Una que es llena y la otra que es un anillo. Ahora sí vemos la distribución del esfuerzo cortante debido a la torsión en un eje de sección circular. Tenemos el sistema de coordenadas y vamos a ver que el esfuerzo cortante va a variar desde 0 en el centro, ya que ahí ρ va a ser 0, desde 0 en el centro hasta hacerse máximo en el extremo. Y ese máximo, justamente yo voy a poder calcular, ¿sí? Mediante nuestras fórmulas. En cambio, si el eje no es macizo, es un anillo, vamos a ver que ahí tenemos un cortante máximo y un cortante mínimo. O sea, en el anillo, al centro no va a haber materia, no hay nada, ningún esfuerzo. Pero sí en su borde interno, si quieren, de esa circunferencia. Ahí vamos a tener un esfuerzo que va a ser conocido por nosotros como el esfuerzo cortante mínimo, porque está en función del radio o la deformación. Y el esfuerzo cortante máximo estará en el extremo de ese anillo. Siempre como la variable, hemos dicho que ρ es la variable, y como está el exponente 1 ρ, el diagrama de esfuerzos cortantes debido a la torsión va a ser una variación lineal uniforme. Va a ser una recta, una línea recta. Esto es entonces lo que respecta a la torsión. Ahora vamos a resolver un pequeño ejemplito, ¿sí? Vámonos a la pizarra. Entonces entramos a nuestra pizarra y compartimos la pantalla.
Y tenemos el primer ejemplo que vamos a resolver. Vamos a cambiar el diseño para que crezca la imagen donde ustedes. Perfecto. Dice lo siguiente el ejemplo. Un eje cilíndrico hueco de acero mide 1,5 metros de longitud y tiene diámetros interior y exterior iguales a 40 y 60 milímetros, respectivamente. Ver la figura. Inciso A. ¿Cuál es el máximo par de torsión que puede aplicarse al eje si el esfuerzo cortante no debe exceder de 120 megapascales? Inciso B. ¿Cuál es el valor mínimo correspondiente del esfuerzo cortante del eje? Entonces tenemos dos relaciones. ¿Qué voy a hacer? Acá abajito voy a anotar las fórmulas del esfuerzo cortante. Hemos deducido que el esfuerzo cortante es igual al momento torsor por el radio ρ dividido entre la inercia polar. Esa es la fórmula. Y además hemos dicho que el esfuerzo cortante que voy a conocer como máximo va a ser igual al momento torsor por el radio del elemento sobre la inercia polar. Ahora, me dicen que es un eje hueco. Y recuerdo de la teoría, he visto la inercia para ejes huecos. La inercia polar va a ser pi sobre 32 por el diámetro mayor a la 4 menos el diámetro menor a la 4. Esas son las fórmulas entonces que vamos a utilizar. Bien, ahora nos vamos a resolver el inciso A. Momento torsor máximo. Entonces, de mi fórmula de esfuerzo cortante máximo, vamos a ver que eso es igual al momento torsor máximo por el radio R sobre la inercia polar. Reemplazo datos. El cortante máximo, de acuerdo a esto, me dice que vale 120 por 10 a la 6. O sea, son 120 megapascales. Eso va a ser igual al momento torsor máximo por el radio R. ¿Cuánto vale el radio R? Si el diámetro es 30 o 60 milímetros, el radio, que es la distancia del eje neutro a la fibra más alejada, será 30 milímetros. Llevado a metros, 0,03. Que va a dividir a la inercia polar. No es 40, dije. No, 60 milímetros es el alto. A ver, vamos a O tratar. 40, 40. No, 40 es el diámetro interno. No tengo que trabajar con el interno. Hemos dicho que el esfuerzo cortante máximo es el radio externo, es el más alejado del centro. Ese es el máximo. Y mínimo va a ser el más cercano al centro, ¿sí? Entonces, tenemos, como es un anillo, tenemos la inercia pi sobre 32 por 0,06 a la 4 es el diámetro externo, menos el diámetro interno, 0,04 a la 4. Entonces, de acá calculamos el momento torsor máximo. ¿Qué va a hacer?
redondeando, 4084 newtons por metro. Ese es el inciso A. El inciso B. Dice esfuerzo cortante mínimo. Entonces, el esfuerzo cortante mínimo vamos a razonar de esta manera. O sea, yo tengo la sección transversal del eje. Bien. Entonces, estamos viendo que el eje es hueco. ¿Sí? Y va a tener un radio R minúsculo y un radio R mayúsculo. ¿Sí? El eje o sea, el material en el eje va a ser esto que estoy pintando con azul. Entonces, en esta situación hemos dicho que el esfuerzo cortante va a venir de esta manera. Va a tener una variación lineal uniforme y va a variar mediante una línea recta. Entonces, aquí en el extremo estará el cortante máximo, ¿sí? Y acá estará el cortante mínimo, ¿sí? Entonces, y la variación de cortantes va a tomar de esta forma, ¿sí? Entonces, creo que con esto se va a entender la pregunta de su compañero de hace un momentito. Cuando el eje es así en forma anular, el mínimo va a estar en la pared o en el perímetro de la circunferencia menor y el máximo en el perímetro de la circunferencia mayor, ¿sí? Entonces, como esta es una relación de triángulos semejantes, vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver que el cortante mínimo, de acuerdo a fórmula, va a ser el momento torsor por el radio R minúscula sobre la inercia polar. Pero vamos a decir que de la figura por semejanza de triángulos, vamos a tener lo siguiente. Semejanza de triángulos es como si sacáramos la tangente de este angulito agudo, ¿no? La tangente va a ser el cateto opuesto, el tau máximo, sobre el cateto adyacente, que es R mayúsculo. Y el mínimo será el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces, de acá voy a despejar el tau mínimo, que va a ser la relación de radios por el tau máximo. Si reemplazo datos, los radios, ¿no? La mitad de 40 es 20. La mitad de 60 es 30.
por el tau 120 por 10 a la 6. No estoy convirtiendo a metros porque se van a eliminar el milímetro con milímetro. O sea, la unidad que va a prevalecer va a ser el del esfuerzo. Entonces, el tau mínimo es igual a, uy, número gigante, 80 millones. A ver, 20 sobre 30 por 120 a la 6. Sí, 80 millones. Esto está en pascales. Ahora puedo recorrer la coma 6 lugares y puedo decir que el cortante mínimo es igual a 80 megapascales, ya que el mega va a representar a 6 ceros. Eso es. Entonces, de esa manera es que vamos a trabajar para considerar la torsión. ¿Sí? Bien, veamos otro problema. Dice, el diseño preliminar de un eje grande que conecta a un motor con un generador requiere el uso de un eje hueco nuevamente, con diámetros interior y exterior de 4 pulgadas y 6 pulgadas respectivamente. Sabiendo que el esfuerzo cortante permisible es de 12 kSI, determine el máximo par que puede ser transmitido por el eje, inciso A, por el eje cuando fue diseñado, inciso B, por un eje sólido del mismo peso, inciso C, por un eje hueco del mismo peso y de 80 pulgadas de diámetro exterior. Entonces, vamos a ver el inciso A. Eje hueco, ¿cómo fue diseñado? Entonces, el esfuerzo cortante es el momento torsor por el radio rho sobre la inercia polar. Conozco el esfuerzo cortante, 12. Igual, el momento torsor es mi incógnita. Estoy viendo, aquí vamos a aclarar un poquito la figura. Esto vale 6 pulgadas. Acá tenemos 8 pies, Ft es pie. Y acá el diámetro interno es 4 pulgadas. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a eso, me voy al diámetro exterior. Son 6 entre 2, 3. O sea, el radio externo vale 3 pulgadas. Sobre la inercia, que es pi sobre 32 de 6 al cuadrado menos 4 al cuadrado. Entonces, de ahí calculamos el momento torsor. Va a ser 12 por pi por 6 a la 4 menos 4 a la 4 entre 3 y entre 32. 408,4. ¿Qué va a ser? Kilolibras por pulgada. Por pulgada. Esa es la respuesta al inciso A. Inciso B.
eje sólido del mismo peso. Entonces, el esfuerzo cortante es igual al momento torsor por el radio sobre la inercia polar. ¿Qué va a cambiar en este problema? Que es sólido el eje. Entonces, el momento torsor por 3 seguimos manteniendo, pero la inercia cambia, ¿no? Es pi 32 por diámetro a la 4. Ya nos restamos la parte hueca. Entonces, el momento torsor va a ser 509, otra vez kilolibras por pulgada. Inciso C. Eje hueco con 8 pulgadas de diámetro exterior. Entonces, el esfuerzo cortante es igual al momento torsor por el radio sobre la inercia. No, esa fórmula tenemos. De acá, 12 igual, otra vez el momento torsor es nuestra incógnita, pero ahora el diámetro exterior vale 8. Entonces, pi sobre 32, 8 a la 4 menos 4 a la 4. Porque el interno no hemos cambiado. Y el momento torsor va a ser 1131 kip por pulgada. Kip es kilolibra, ¿no? Esa sería la respuesta a nuestro problema. Bien, hacemos otro problema. Dice, un árbol de acero se encuentra cargado según se muestra en la figura. Usando un módulo G igual a 83 gigapascales, calcule el diámetro requerido del árbol si el esfuerzo cortante está limitado a 60 meganewton sobre metro cuadrado y el ángulo de rotación en el extremo libre no debe exceder de 4 grados. Entonces, acá tenemos un árbol compuesto, ¿no? Son dos ejes, es un eje y en dos puntos está aplicado el momento torsor. Lógicamente, va a aparecer acá una reacción. ¿Qué vamos a llamar momento torsor? El equilibrio me dice sumatoria de momentos torsores iguales a cero. Siempre hay que dar el sentido de rotación positivo para el momento. En nuestro caso es el sentido horario. Entonces vamos a tener, está rotando en el mismo sentido, t más 500 menos 1000 es igual a 0. De donde t vale 500 newtons por metro. Ya tengo la reacción. Entonces vamos a empezar a analizar el interior de los cuerpos. Es decir, vamos a seccionar nuestro elemento. Vamos a considerar una sección 1 y una sección 2.
Entonces, ahora estoy en condiciones de analizar mi sección 1. La sección 1 va a tener el siguiente diagrama, donde con doble flechita yo voy a marcar el momento torsor para diferenciar de la fuerza, ¿no es cierto? Y ahí está actuando T. A esta acción le debe corresponder una reacción. Y vamos a decir que esto va a ser la reacción de la sección 1. Entonces aquí aplico ecuación de equilibrio. Sumatoria de momentos torsores igual a 0. Sentido horario positivo. Lo que nos va a dar que T menos T1 es igual a 0. De donde T1 es igual. T vale 500, ¿no? 500 newtons por metro. Entonces, una vez que tengo eso, el esfuerzo cortante de la sección 1 va a ser el momento torsor 1 por R1 sobre J1. Como me está dando un esfuerzo cortante admisible, voy a decir que esto es menor o igual que el esfuerzo cortante admisible. Entonces, reemplazo ahora sí los datos. El momento torsor 1 vale 500 por el radio va a ser la mitad del diámetro. Y la inercia, pi sobre 32, diámetro a la 4. Eso debe ser menor o igual que 60 por 10 a la 6. Un diámetro con un diámetro se vuelve diámetro al cubo. Entonces, el diámetro es igual a la raíz cúbica de 32 por 500, que va a dividir a 60 por 10 a la 6 por 2 por pi, 2 pi 60 por 10 a la 6. Calculamos eso y tenemos el diámetro. Va a ser nuestro diámetro número 1. 0,035 metros. O sea, 35 milímetros. Eso es la sección 1. Vemos la sección 2. Más o menos aquí. Entonces tenemos la reacción T y el momento torsor de acción de 500. Vamos a ver el esfuerzo cortante interno T2. Entonces acá aplico ecuación de equilibrio, ¿no? Voy a decir sumatoria de momentos torsores igual a 0, sentido horario positivo. Entonces anotamos T más 500 menos T2 igual a 0. Yo sé que T vale 500. 500 más 500. Por tanto, la tensión 2, o perdón, el momento torsor 2 va a valer 1000. Newton por metro.
ya tengo ese momento torsor 2. Entonces digo, el esfuerzo cortante de 2 va a ser el momento torsor 2 por R sobre J. Reemplazando datos. Ah, no, eso es menor o igual que nuestro admisible, ¿no? Entonces, tenemos... G Sí, más 500. sí. Si te fijas, T2 es negativo y los Pero otros dos puso son... 500 más 500. Por eso, 500 más 500 nos va a dar 1000. T2 es negativo, ¿no ve? Los otros dos son positivos. Esa T es reemplazado por el valor que hemos calculado al inicio, que vale 500. ¿Está bien? Ah, T1. Sí, sí. ¿No? Esa T es la reacción, lo que está con marcador rojo. Y T2 es la otra reacción, la reacción del puerto. Sí, Entonces perdón. tenemos el esfuerzo Gracias. constante, ¿sí? Está bien, ¿no ve? Va a ser 1000, que es T2, otra vez el diámetro medio, ese es el radio, pi sobre 32, diámetro a la 4. Esto va a ser igual a los 60 megapascales. 60 por 10 a la 6. Como hemos visto el caso anterior, simplificamos D y vamos a tener una raíz cúbica, donde D es la raíz cúbica de todo esto, de 32 por 1000 sobre pi, o 2 por pi, por 60 por 10 a la 6. Entonces, el diámetro, que vamos a llamar diámetro 2, vale 0,044 metros. O sea, de 2 puede ser 44 milímetros. Eso es. Ahora, también me piden el ángulo de torsión. El ángulo de torsión en este caso no va a tener una fórmula. O sea, el ángulo de torsión, la fórmula va a, como son dos bloques o dos secciones, el ángulo de torsión se va a ampliar así, sumatoria del momento torsor por la longitud sobre J por G. Y como quiero en grados, todo por 57,3. ¿Sí? Entonces, esto vamos a desarrollar con el momento torsor 1, la longitud 1. Bueno, en nuestro caso G y J son iguales, ya que es el mismo material y el mismo diámetro. Más el momento torsor 2, longitud 2, G, J. Todo por 57,3 para llevar a grados. Entonces, reemplazamos datos. Dice que no debe pasar de 4 grados, ¿no? Anoto 4 grados aquí. Y voy a llevar este 57,3 a dividir. Eso va a ser igual al momento torsor 1, que vale 500, por la longitud 1, que vale 2 metros. Bueno, G y J es igual, entonces voy a trazar un solo denominador, ¿sí? Más 1000 por la longitud 2 vale 3. Y tenemos 83 por 10 a la 9 por pi sobre 32, diámetro a la 4. Perdón, ingeniero. ¿Sí? Perdón, no le entendí bien esa parte del ángulo de torsión. Tiene que ser menor a 4 grados. ¿Me podría explicar otra vez, perdón? Por Es favor. el dato. Lee el enunciado, ahí están los 4 grados. Al final del enunciado dice el ángulo de rotación o de torsión en el extremo libre no debe exceder de 4 grados. Entonces estoy haciendo
Estoy cumpliendo ese valor. Está en el enunciado. ¿Está bien? O Está sea, bien, gracias. sí, no es que me estoy inventando los 4 grados, sino está en el enunciado. Entonces, de acá podemos calcular un tercer diámetro. El diámetro 3. O sea, 4 grados voy a multiplicar 83 por 10 a la 9, multiplico pi, divido entre 32 entre 57,3. A ver, estoy haciendo eso. 4 por 83 a la 9 por pi entre 32 entre 57,3 y dividimos esto. 500 por 2 es 1000 más 3000, 4000, entre 4000. Y como es diámetro a la 4, eso elevamos a la 1/4. Ese es el otro resultado. A ver, de nuevo. 500 por 2 es 1000. Más 3000. Es 4000, ¿vale? Ah, no, estoy despejando al revés, disculpas. Entonces tengo que tener aquí 4, 83 a la 9, entre pi, y eso elevar a la 1/4. Sale 0,0515 metros. Esto es igual a 51,5 milímetros. Entonces, fíjense, en este problema tengo 3 diámetros como respuesta. Debo elegir como respuesta uno solo, ¿no es cierto? ¿Cuál va a ser el diámetro entonces como respuesta? El mayor diámetro calculado. Este vale 35 milímetros, 44. Entonces, el último diámetro, 51,5 milímetros, es el que debo asumir como respuesta. ¿Está bien? Siempre cuando elijo dimensión, la mayor dimensión. Cuando elijo fuerza, la menor fuerza. ¿Sí? Esto es, muchachos, entonces, los problemas de torsión. Mañana vamos a continuar. Tenemos todavía más problemitas, pero esto es un poquito para fijar la base de la teoría de hoy día. ¿Sí? Bien, aquí vamos a quedar hoy. Ingeniero, una pregunta. Dime. Disculpe. Si no hubiera el par de torsión de 1000 en la sección 2, ya no existiría, ¿no? Ya no Claro, tendríamos que solamente seccionar sería esa parte. 500. Solo sería Entonces, 500 que par torsor. entonces Si no solo habría tenemos que 1000. seccionar, perdón, entonces solo tenemos que seccionar entre pares torsores, ¿no? Claro, o sea, si no habría 1000, no hay necesidad de hacer la sección 2, ¿no? Solamente se hace la 1. Ok, casi. ¿Ya? Listo. Perfecto. Entonces, mañana vamos a seguir haciendo otros problemitas más. Bien, muchachos, hasta aquí hoy día. Entonces, no se olviden, si alguien tiene doble inscripción, saque una, ¿no? Se coloque solamente la de su correo institucional, el bueno. Porque mañana voy a depurar a toditos. Como les digo, son más de 80 que voy a eliminar mañana. Y el grupo se va a reducir a solamente 181 estudiantes, que es lo que he visto, que tengo en mi lista oficial de la WebSys que nos han pasado. Entonces, a todo aquel que no esté en la lista oficial de la WebSys va a ser eliminado, ¿sí? Eso, mañana voy a mandar el PDF, hoy no. ¿Ya? Entonces, bien, muchachos, nos vemos mañana. Hasta luego. Hasta mañana, Inge, gracias. Chao, chao, que les vaya bien. Hasta luego, Inge.